aquí. Buenos días a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta rueda de prensa de la 68 edición del Festival de Cine San Sebastián. Hoy vamos a hablar del film Aquelarre. Al equipo de la película tenemos a Amaia Berasturi, actriz, a Alex Brendemul, actor, a Pablo Agüero, el director, y a los productores Koldo Zuazua, Iker Ganuza y Fred Premel. Yo, antes de empezar, si os parece, me gustaría lanzar una pregunta, especialmente al director, y es ¿cómo acaba alguien de Mendoza, Argentina, dirigiendo una película mitad en euskera, mitad en castellano, sobre brujas de Euskal Herria? Uy, a ver, es una historia muy larga, no sé cómo resumirla. Bueno, es fruto de investigación. Yo tuve una gran revelación descubriendo un libro de un historiador francés del siglo XIX que presentaba la figura de la bruja como una mujer rebelde, perseguida. Y esa lectura me marcó mucho por su contenido profundamente revolucionario. Y también por algo personal. Yo crecí en la Patagonia, ¿no? En Mendoza, crecí en el bosque y esa lucha por la supervivencia en condiciones sociales difíciles, esa confrontación con la naturaleza, todo eso me hablaba personalmente también. Es a través de ese libro que hacía un abanico de todo lo que fue la Casa de Brujas en toda Europa, pues lo mismo sucedió en todas las regiones de Europa y en América. Fui llegando a la historia que era más representativa y más singular, que es la del pueblo vasco, por diferentes razones, porque fue el pueblo que más resistió, porque otros, como los bretones o los cátaros, o desaparecieron o perdieron su idioma, y además porque un juez en particular, Pierre Delangre, jueces de distintas regiones escribieron diarios de sus juicios, pero el que tenía un nivel de delirio casi poético, el que escribió una verdadera obra delirante de la Casa de Brujas, fue este Pierre Delangre, que estuvo aquí en Iparralde y que le da una dimensión más metafísica incluso a la Casa de Brujas y al mismo tiempo muy política, que era lo que me interesaba. Y así fue llegando al País Vasco y durante los 10 años que me llevó el desarrollo de este proceso, de este guión, de este proyecto, empecé a viajar aquí y a nutrirme cada vez más de la región, de los encuentros con la gente, de la investigación local también. Así que me fui vasquizando a lo largo de 10 años. Muchas gracias. Pues vamos a pasar al turno de preguntas. Por ahí tenemos una. Hola. Mi pregunta es para la actriz. Quería saber qué tal has llevado el rodaje de esas escenas tan violentas, porque ha habido una escena en la que yo he estado mirando al suelo toda la escena para evitarme el trauma, así que no quiero saber cómo has salido tú de ese rodaje. Sí, la verdad es que ahí hay mucha concentración, trabajo de concentración. Es verdad que el ambiente ayuda. Al final estábamos en un sótano, la luz, había un ambiente como muy tenso en general. Entonces ya con eso es verdad que entrar es bastante más fácil. Pero yo también tenía mis momentos de estar sola, de concentrarme. Y sí que es verdad que cuando entraba mucho en el personaje también el actor sufre, entre comillas, ¿no? Pero luego al final cuando dicen corten ya se pasa. Entonces, bueno, está ahí un poco el saber entrar y salir. Sí, una pregunta para el director. Yo quería saber qué referencias, no sé si documentales o pictóricas ha tenido para realizar la película, y luego a los actores Alex y Amaia, pues también un poco cómo fue su proceso de creación de personajes, si también se documentaron o cómo les indicaban cómo era el personaje. Gracias. Yo me puse a leer y a mirar todo lo que se había hecho sobre la Casa de Brujas o relacionado, y llegué a tomar más referencias de lo que no había que hacer. Me tomé referencias en el sentido negativo, porque llegué a la conclusión de que la idea que tenemos de una época es un cliché que nos vamos copiando unos a otros. No teniendo documentos fidedignos desde el siglo XVII, la imagen que tenemos sobre qué caras tenía la gente, cómo caminaban,
esa clase, hay toda una cantidad de representaciones muy acartonadas, muy rígidas, de las supuestas reconstituciones históricas, que en realidad son clichés que se fueron formando de una película a otra y que de cierto modo nos copiamos. Entonces, mi primer objetivo era romper con eso y darle una actualidad a la época, o una atemporalidad, ir más allá de eso, obviamente respetando lo que sí sabemos de conciencia cierta y haciendo una narración verosímil, pero dándole una actualidad a los personajes. Eso hizo que tenemos referencias, pero como diciendo, bueno, no hagamos esto ni aquello, no caigamos en aquello, que creemos algo nuevo, identificable, accesible, pero nuevo. En el sentido visual también, ¿no? En el sentido visual no tomé películas como referencia, sí miro muchas pinturas, toda la época del barroco, que es la época del barroco es donde sucede esta película, justo después del Renacimiento, es bastante tardío. A mí me interesa muchísimo por la luz, lo estudio mucho, pero en esta película me prohibí componer cuadros. Lo que hice fue crear ambientes, dispositivos, por ejemplo, como reglas de un juego. En el decorado yo pienso ya la fuente de luz y el tipo de coreografía de los actores, y lo visual es una consecuencia. Nunca compusimos un plano para que sea bonito. Hay unas reglas del juego que dan una potencia visual, los contraluces por la entrada de luz del sótano, la manera en que sitúo las cámaras con respecto a los actores, hacen que siempre va a dar algo muy expresivo. Pero quería que la prioridad sea los actores, la naturalidad, la fuerza de lo que está pasando. Entonces eso fue determinando solo un lenguaje. Buenas. Bueno, me bajo la mascarilla porque no sé hablar, sino... no, yo básicamente me documenté, me estuve leyendo el tratado sobre brujería que escribió Pierre Delangle, que me sirvió como referencia para entender estas teorías pseudocientíficas que establece él sobre cómo detectar los signos de la brujería y cómo estar atento a cualquier detalle que te pueda aportar una pista, ¿no? Entonces tenía esa necesidad de construir un personaje que tuviese, por un lado, un componente, como digo, pseudocientífico y de apariencia, de objetividad, pero que se anula completamente por la subjetividad de este personaje, que por otro lado tiene ese punto como de artista que es capaz de detectar la belleza y la sutileza de la naturaleza en todo, ¿no? Entonces esa pasión que tenía el personaje tenía que estar ahí, surgía también un poco del debate que establecimos con Pablo, ¿no? Sobre por dónde acercarse al personaje, construir un personaje que a nivel de voz, de gestos, de actitud, de miradas, estuviese en algún lugar muy especial, ¿no? Entonces, bueno, sí es como esa especie de esos colonizadores de las películas de Herzog y Kinski, ¿no? Que parece que llegan a arrasar con todo y que en el fondo tienen una sensibilidad especial para no empatizar con los demás, ¿no? Entonces era un personaje muy goloso, muy jugoso, y normalmente en rodaje rodábamos una toma más realista y otra más subida, como más sobreactuada, en el sentido de acentuar más los gestos, las miradas, las intenciones, para en montaje poder jugar con diferentes tonos, porque era lo que íbamos buscando, ¿no? Un tono unitario de la interpretación, y que en el fondo, pues para un actor es una gozada poder buscar ese tipo de interpretaciones casi caricaturescas, ¿no? Como la que he podido hacer en este personaje, ¿no? Un personaje que parte de situaciones realistas, pero que te permite entrar en ese delirio y viajar y hacer gestos más grandes, ir a buscar una emoción más subrayada, ¿no? Yo también me quito la mascarilla para hablar porque antes me he tragado. Mi personaje, bueno, es verdad que cuando me llegó el guión, digo el año 1609, ¿no? Y me pongo ahí a documentar históricamente contexto social, cultural,
Y de repente conozco a Pablo y se propone que realmente esto puede ser algo atemporal, a pesar de que lo estemos contando en esta época, ¿no? Me gustó muchísimo la idea, me hizo pensar que realmente esto puede pasar en cualquier momento y que no por eso hay que construir un personaje en base a ninguna época, porque las personas son las mismas hace años y ahora. O sea, al final somos las mismas personas. Y me gustó muchísimo esta propuesta. Luego es verdad que teníamos muy claro, ¿no?, que tenía que ser alguien muy salvaje, libre, que hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, en una época donde aquí se añadiría no se puede. Entonces la construcción empezó por ahí, y para poder conseguir esta parte de salvaje me inspiré en el lobo, que me parece que Ana tiene algo muy como de loba, y me ayudó mucho tirar de ese hilo. Luego es verdad que había como, bueno, me atrevería a decir que Ana es un personaje como muy complejo, es inocente, pero al mismo tiempo es valiente, es muy compleja. Entonces, no sé, yo creo que lo principal era ese componente salvaje, y luego ya cuando estaba ya el personaje muy construido, muy cerrado, era ir a jugar al rodaje, a escuchar, a ver a mis compañeros, y yo creo que con Alex en concreto ha funcionado muy bien el estar aquí, ahora, mirarnos. Además estábamos grabando con 2 cámaras, que ayuda mucho a recibir la respuesta, porque al final se ve el dar y recibir constante, y yo creo que eso se ve, y me ha gustado mucho poder trabajar así. Al final es un gusto, porque tenemos en el mismo momento 2 caras y la respuesta es real. La verdad es que yo creo que destacaría eso, porque yo creo que ese componente natural ha estado, a pesar de que haya una construcción por parte de todos, siempre había el hecho de ir ahí a escena y jugar, y también salvaje, eso es un poco salvaje. Así que sí, eso es un poco Ana. Ana y los lobos. Ana y la loba. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta para todo el equipo de la película. ¿Cuál ha sido el mayor reto técnico que habéis tenido a la hora de preparar esta película, de rodar alguna escena y eso? Y felicidades por la película. ¿Dónde empezamos? Pienso que en gran parte fue la escena de la aquelarre y la composición de coreografía y música, es decir, tener un grupo de chicas realmente en un bosque, cantando, tocando instrumentos y bailando de manera salvaje, encadenadas entre sí alrededor de un verdadero fuego, y que eso suene algo coherente de todo eso, y que visualmente sea coherente, que se fue volviendo cada vez más complejo, pues ya se hacían trajes con ramas y al mismo tiempo estaban encadenadas y hacían movimientos a veces casi acrobáticos. Entonces fue un proceso muy largo de ensayos, de aprender a cantar, a bailar, de recomponer la música juntos, y un proceso complejo para que en cine es muy fácil a veces que todo parezca muy perfecto. Puedes hacer un playback y una puesta en escena muy limpia y todo parece demasiado perfecto y rígido. O puedes irte al extremo contrario y no se entendería nada. Entonces pasamos por un proceso que lo volví loco al señor productor, porque grabamos todo en estudio, luego pusimos pinganillos, hicimos playback, pero yo grababa también sonido en directo, y me dice, pero ¿cómo? Te pagué los pinganillos, te pagué el estudio y ahora quieres grabar la canción en directo. Y luego volvimos al estudio para grabar respiraciones, presencias y parte de las canciones, como ahora te tengo que pagar de nuevo el estudio. Pero de toda esa mezcla de pronto tenemos una cantidad de capas, de cosas salvajes, naturales, y de cosas perfectamente controladas, con muchísimas pistas, con muchísimos puntos de vista de imagen, que permiten mezclar lo que es el realismo de estar ahí con el control que se puede tener en una mezcla de una canción de estudio, donde tienes pistas, donde puedes saber exactamente qué quieres que se escuche en cada momento y hacer una mezcla. Eso, entre lo físico, lo sonoro y todo eso, fue muy complejo. Además de crear una progresión dramática, porque es una escena, ¿no? Para mí ese fue lo más complejo. Bueno, yo creo que está respondido. Yo lo único, igual, sumar en las localizaciones el aquelarre, al ser mujeres de pescadores, el objetivo era hacerlo junto a un acantilado al borde del mar, y esa situación también era compleja, ¿no? Buscar un lugar donde rodar de noche, enfrente del bar, donde sopla el viento, donde tenemos que montar un dispositivo de fuego
baile, cámaras, iluminación, etc. Entonces ahí tuvimos que hacer también toda una serie de argucias un poco mentirosas para situar la escena cerca del mar, que realmente no lo está, aunque luego parezca que está. Está rodada en la Sierra de Urbasa, es una combinación de la Sierra de Urbasa con los acantilados de Barrica, y estas son las mentiras del cine, pero al final creo que queda bien. No sé si Iker y Fred quieren añadir algo respecto a las dificultades con las que se han encontrado desde producción. No, yo creo que estas dos que han dicho son de las... Siempre hay muchas, ¿no? Pero estas dos son de las más importantes. Bueno, obviamente luego también el casting fue un proceso complicado, pues porque teníamos unas exigencias, Pablo tenía unas exigencias muy específicas de la frescura, de la parte salvaje que tienen que tener las chicas protagonistas. Insistía mucho en que no debían ser profesionales o al menos no debían estar contaminadas por las reglas de actuación o por los trucos de actuación. Y bueno, fue un proceso largo, al final casi estuvimos un año y pico viendo a chicas en todo Euskal Herria, haciendo pruebas hasta que dimos con las 6, que me parece que están estupendas. Pero eso fue de las partes más complicadas también. Y yo añadiría una cosa más, que es la coproducción internacional, que es una película que surge en París, que luego viene a Euskadi, de Euskadi va a Bretaña y de Bretaña va hasta Buenos Aires. O sea que es una coproducción a 3 países con distintas productoras, tanto aquí en España como en Francia y en Argentina. Y la verdad es que ha sido un trabajo de orfebrería armar la coproducción, pero yo creo que luego el resultado ha sido muy positivo. La verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo de equipo que hemos hecho entre los 3 países y las distintas productoras. Y la verdad es que pues eso ha sido un trabajo complicado, pero que el fruto ha sido positivo. No sé si quieres añadir alguna cosa, Fred. Perdón, pido disculpas. Voy a hablar un poquito en francés, rápidamente. Pues sí, fue complejo. Para finalizar, diría que me parece formidable que hoy en día sé que para Pablo ha sido un camino muy largo, ¿verdad? Desde comenzar con la escritura de la película hasta producirla. Pero hoy en día, con esta coproducción internacional, tal y como ha dicho Koldo, creo que hemos podido hacer una verdadera película de autor comprometida, que tiene muchas cosas que decir, una película importante, y esa es una excelente noticia para el cine. Y es fantástico poder presentar esta película aquí en el Cinema al Día. Gracias. Dos preguntas, una para Amaia y otra para Pablo. La primera se la quiero hacer a Amaia. A la hora de preparar tu personaje, ¿encontraste cosas en común o cosas con las que sentir empatía como mujer con este personaje que llegas a realizar en Aquelarre? Y para Pablo, me gustaría preguntarte si crees que esta peli es como una lucha contra la ignorancia que de algún modo podemos ver reflejado en la situación actual, en la actualidad, quiero decir, como que es un reflejo del mundo en el que vivimos, pese a que sea una historia que se desarrolla en 1609. Creo. Gracias. Lo de la empatía, sí. De hecho, añadiendo a lo que ha dicho Iker antes, que Pablo en el casting buscaba chicas que no fueran actrices y yo ya había hecho una peli, digo, a ver cómo lo hago. Entonces, ya en el casting yo ya empecé a construir el personaje, otro personaje, para que Pablo pensara que yo igual era algo salvaje, cosa que no. Pero ahí ya empecé como a intentar empatizar con este tipo de personaje, para poder engañar un poco a Pablo y que pensara que al menos soy un poco salvaje, pero no sé si lo conseguí. Pero bueno, me acuerdo que digo, me voy a poner descalza, tal, y ya desde ahí empecé a
a intentar empatizar y entrar en ese personaje lo máximo que pude. De hecho, estuvimos un año y al final esto ayuda mucho porque aunque la peli la empezamos a ensayar unos 3 meses antes, ya los castings venían de un proceso de un año antes de grabar y todo eso al final me ayudó muchísimo a poder entrar. Incluso en los ensayos intentaba eso, estar constantemente construyendo, proponiendo, y ahí empezaron a aparecer cosas que en principio yo no me veía nada en común con ella, pero de repente van apareciendo cosas, vas hilando, y evidentemente como mujer sí, porque soy mujer, y sí, hay cosas que sí, como he dicho antes, es atemporal. Al final seguimos viviendo en un mundo patriarcal y es verdad que ahora podemos hacer, o yo tengo la suerte de poder hacer prácticamente lo que quiero, pero no es 100% igual que un hombre, eso es así. Entonces, en ese sentido sí que siento empatía hacia Ana. Y en cuanto a parecidos, Ana es una persona muy vital, tiene mucha energía, que bueno, al final en la peli tampoco es que se vea mucho esa parte porque estamos dentro de una celda o bueno, en un sótano donde ya estás hablando mal en la mierda y ahí pues la alegría tampoco es que te recorra mucho, ¿no? Pero sí que tiene ahí momentos donde a pesar de estar a punto de morir, constantemente siempre le sale una sonrisa, tiene ganas de broma, disfruta de su súper vestido y tiene ahí como momentos de graciosa y de pasárselo bien en las peores. Yo no soy tan extrema en ese sentido, pero sí que soy una persona que intento disfrutar, reírme, pasármelo bien. Entonces sí que en ese sentido podemos tener eso en común, pero no me considero ni la mitad de valiente que Ana, ni es como osada, incluso hay veces que hasta tiene ahí un punto como de maleducada, pero es gracioso al mismo tiempo. Y esa parte de salvaje creo que la he descubierto después de haber compuesto este personaje. No lo pensaba, pero de repente dices, venga, pues igual sí que tengo algunos puntos. Sí, la verdad es que sí. Me mira el pie, no sé por qué. Ahí te rompiste la pierna. Sí, me roté la pierna. Quebró una pierna andando a caballo. Porque soy muy salvaje. Eso, volverse salvaje tal vez. Sí. Sí. Es verdad que el contacto con la naturaleza y todo eso sí que también lo compartimos. Me encanta ir a la playa en invierno, ir al bosque, al monte. Soy muy activa, andar en caballo. Así que sí, hay cosas que sí que compartimos, pero yo creo que al final ahí hay una construcción muy compleja que además he intentado un poco alejarme de mí para que también hubiera ahí un contraste. Me apetecía un poco hacer algo diferente. Además, Ana da juego. Es un personaje que tiene mucho arco, que dentro de la propia peli se construye ella un personaje también. Entonces es como que da mucho juego y desde luego lo he disfrutado muchísimo. Entonces la otra pregunta. Yo no intenté construir la película como un espejo o un paralelo del presente, pero sí cuenta un momento fundador de nuestra sociedad actual. En realidad, más bien, esa educación por el terror a la que fuimos sometidos durante siglos, que fue planificada, que está escrita en manuales, está escrita en bulas papales, en manuales de inquisidores, se sometió a la sociedad a un sistema de llamados, se obligaba a la gente a denunciar y si no denunciabas a alguien podías ser castigado. Se genera un clima de terror y se impone un sistema moral que luego perdura durante los siglos. Pues fueron siglos de persecución y de arrestar personas que tuviesen costumbres diferentes y hacerlas desaparecer. Se intentó hacer desaparecer una memoria, ¿no? Por un lado se crean los mitos de los santos cristianos que resistieron a los romanos, por otro lado a otras personas se las hace desaparecer de la historia, es decir, se quemaban sus cuerpos, se destruían sus casas, se quemaban las transcripciones de los juicios para decir estas mujeres no existieron nunca. Entonces esta película las vuelve a la vida, dice sí existieron, sí estaban vivas, sí se nos parecían, sí en cierto sentido tenían un pensamiento más similar al nuestro de hoy en día que el que tenían los inquisidores, que con toda su cultura en realidad eran mucho más retrógradas. Bueno, en eso nos habla nuestra sociedad actual porque fue un momento fundador, fue cuando nos impusieron, bueno, fue un proceso más largo incluso, pero fue el momento clave en que se impuso a toda Europa y en gran parte de América ese modo de pensamiento. Bueno, hola a todos. Iba a preguntar por las localizaciones que me han parecido estupendas, así que gracias, Koldo, porque ya has contestado esa parte. Y me gustaría preguntarle también a Pablo
porque es una cosa que hemos debatido varios compañeros, si existe una intencionalidad concreta, específica, en no mostrar abiertamente el final de la película, ¿no? En que la escena acabe un poco ahí con el personaje de Alex diciendo lo que ha pasado. Gracias. Sí, ha habido muchísimas versiones del guión. Fue reescrito incluso, lo volví a escribir 2 meses antes del rodaje y escribí varios finales alternativos. Y nos discutimos mucho desde el punto de vista estético, moral. La ética y la estética dialogan entre sí, ¿no? Es decir, tenía un final que sea demasiado omisión puede ser frustrante, un final que sea demasiado espectacular puede convertir en una especie de publicidad con una alegría exagerada, una historia que tiene también su seriedad, su gravedad. Entonces, ¿cuál es la posición justa respecto a eso? No sé a dónde escuché que un final feliz es un final que termina justo antes del final. Que termina justo antes del final, sí. En realidad terminamos todos muriendo, las cosas terminan mal. Si tú terminas un instante antes, yo me acuerdo que pensé en Thelma y Louise, ¿no? Que saltan al vacío y es un final feliz porque no viste 2 segundos después un coche que se estrella y los cadáveres quemados. La historia de la casa de brujas no puede tener un final feliz porque no tuvo un final feliz. Y al mismo tiempo tampoco podía tener el final no feliz, porque en un momento pensamos, terminamos la película con ellas quemadas en las hogueras, pero eso ya lo sabe el espectador desde el principio, que estas mujeres fueron quemadas en las hogueras. Por eso los puse al principio. Están quemando mujeres en las hogueras. Esa imagen que tenemos de la casa de brujas la vamos a poner en la primera imagen de la película, ya está. Ahora vamos a contar la historia de estas chicas. Entonces es un desafío entre ético y estético de cuál es el lugar justo, cuánto tienes que mostrar o no mostrar para dejar, no sé si decir una forma de esperanza, pero permitirnos proyectarnos en el futuro, permitirnos que ellas lograron modificar algo, lograron inventar algo, de cierto modo sobrevivieron a través de la imaginación, porque lo que hacen es resistir con el único arma que tienen contra este poder tan desproporcionado que es la imaginación. Entonces, sentir que su imaginación llegó a crear algo. Parte de esa decisión ética y estética también es si ir hacia el cine fantástico, ¿no? Es la opción más comercial, más fácil, la que se ha hecho en casi todas las películas. Es, más allá de que sean inocentes y culpables, hay verdaderas brujas en algún lado. Y eso era seguir una vez más con el discurso de los inquisidores, como hacemos, reproduciendo el discurso que nos enseñaron de que sí, había mujeres que en realidad eran brujas, o sea que en el fondo tal vez es casi decir que tenía un sentido que las quemen. Entonces tampoco podía caer en eso, a pesar que le aportara más satisfacción al espectador y seguramente más éxito comercial. Tenía una obligación ética al respecto. Entonces, bueno, todas esas discusiones, yo llegué a escribir las escenas, las leímos con los productores, teníamos discusiones con brainstorming hasta en el tren de París a Andalia, me acuerdo. Discusiones por mail, el debate de observar todos los aspectos, las implicaciones que tendría morales y narrativas de cada uno de los finales. Y llegamos a esa conclusión. De las localizaciones solo te diré, pues, si quieres, todas. O sea, la película está rodada en Sara, en Itziar, en Saconeta, en la playa de Laga, en los acantilados de Barrica, en Urbasa y en Lesaca. Esas son las localizaciones principales. Y perdón, al respecto, no solo las escribimos, sino que hemos filmado, esta película hemos filmado 100 horas más o menos, para unos 90 minutos de película. O sea que hay escenas, no sé, tengo escenas de las chicas cantando la canción en medio del mar, saliendo del agua, por ejemplo, que es hermosa, pero que por distintas, tenemos una cantidad de escenas importantes, lo cual nos permitía, más allá de lo económico, de lo estético, decir, esto tiene que estar en la película y esto ya no es pertinente en el corpus de la película. Pero llegamos a la búsqueda hasta filmar mucho. Bueno, o sea que cada elección es muy, muy reflexionada, bueno, es una postura. Bueno, también otra cosa que le hizo mucho dolor a los productores, las escenas de multitud que terminé quitando porque había escenas también muy complejas con muchos figurantes
y cierto sentido sentí que estaba cayendo, como decía hace un rato, en lo que no quería hacer. Es decir, miren, gastamos dinero en trajes. Y ya lo vimos tantas veces, cómo se vestía la gente en la época, y el mercado de los pescados. Y de pronto sentí, esta película está concentrada en la aventura y la resistencia de un grupo de chicas. Y es eso, y todo tiene que estar concentrado en eso. Y a veces implica hacer sacrificios de escenas que nos costaron mucho, y dinero y trabajo, pero que no había tenido esa visión de lo que era realmente importante. Y a veces eso, gastar mucho trabajo y dinero y tiempo, te lleva a realmente elegir qué es lo más importante, qué es lo que te parece realmente esencial a transmitir al espectador. Vamos a ir terminando enseguida, pero nos da tiempo a un par de preguntas más. Había una por allí. Bueno, primero, muchísimas gracias por el ejercicio de memoria, que bueno, al menos para mí, para muchas, supongo que supone la historia. Pablo, hablabas de que la película va sobre todo sobre la resistencia de un grupo de chicas. Y en Aquelarre, sobre todo, he visto personajes de mujeres muy, muy fuertes. Incluso si están encerradas, si están encarceladas, si están encofiadas o esquiladas, digamos, son personajes muy fuertes, femeninos. Entonces, no sé hasta qué punto ha influido tanto en la historia, Pablo, como en la creación de los personajes, Amaia y Alex, el hecho de ecos del matriarcado vasco. No sé si lo habéis tenido en cuenta, si os habéis influido por él o simplemente, la historia ha tomado esos derroteros y han salido esos personajes y la historia. Gracias. Y luego tenía un detalle de Cresala Cinecluba. No sé si os lo puedo llevar o os lo puede llevar ella. Lo tengo aquí. Dáselo a ella si quieres y luego ya gestionamos. Perfecto. Es un detallito. Son unas chapas de Cresala Cinecluba que llevamos desde 1972 aquí en Donosti y pues queríamos que tuvierais un recuerdo, sin más. Muchas gracias. Sí, tuvo una influencia. Fíjate que son muchos años de investigación, toda una biblioteca armada de investigación sobre un tema, del cual al final tiene que quedar 1 hora y media de película, y que esa 1 hora y media de película no tiene que parecer ni un tratado histórico, ni un manifiesto político, tiene que ser una historia de unas chicas que más o menos nos divierta y que entre las líneas podamos sentir otras cosas. Entonces, eso es para mí la gran parte de la magia del cine, que se siente lo que no se ve, que hay todo un trabajo que está fuera de cuadro. Un guión tiene 100 páginas y en realidad tienes muchísimas cosas que no están escritas, que están sobreentendidas en la arquitectura de un guión, entre las líneas de los diálogos. Y parte de esa investigación, por ejemplo, era de todas las especificidades de lo que era el pueblo vasco en aquella época y el rol de la mujer en la sociedad, que era parte de lo que molestaba al poder central también. O sea que sí hay una influencia de ese tipo de sociedad en la caracterización de los personajes femeninos. Y también elegimos los personajes masculinos darle un toque un poco cómico, queríamos. Vale. Dicen que da más miedo cuando tú tratas a los personajes, a los protagonistas en un tono dramático y a los villanos en un tono cómico. Y da más miedo porque te desestabiliza más, ¿no? No sé si Alex, que también le han mencionado, quería matizar algo. Bueno, no, que... O sea, a mí me resultó muy placentero llegar a este nivel de comicidad, ¿no? Los personajes masculinos son muy absurdos, ¿no? Somos un poco como un payaso blanco, un Augusto y un Contraugusto, más el cirujano, que es peor aún. O sea, somos un desastre, cosa que me parecía muy divertida, o sea, generar también un discurso así muy, muy claro y nada ambiguo, en el sentido de que bueno, son personajes masculinos que abusan de su poder, que se aprovechan de su estatus, de su cargo, y de alguna manera son como esos funcionarios que ya están aburridos de hacer lo que hacen toda la vida y están ahí haciendo, o esas compañías de teatro que van de bolos por las tierras y van haciendo sus bolos, pues ellos van a quemar brujas, ¿no? Entonces, bueno, era un poco establecer un poco también eso, simbolizar algo en favor de un discurso, ¿no? De un discurso feminista que de alguna manera, pues claro, a mí hay muchas frases que dice mi personaje que me costaba decirlas, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no?
Vamos con la última pregunta. Por allí. Buenas. Lo primero, felicitaros por la película, me gustó mucho. Y quería hacernos una pregunta a los actores, que me parece que hacéis un trabajo fenomenal. ¿Cómo fue trabajar Amaya con Alex y Alex con Amaya? Y Amaya, ¿cómo fue trabajar con el resto de chicas? Porque se ve que hay como mucha química entre vosotras. Bueno, Amaya fue un descubrimiento. O sea, empezamos a ensayar y fácil, lo que comentaba ella antes, ¿no? Creo que trabajamos un poco desde el mismo lugar de mirarse, escucharse y que surjan las cosas en el momento, en la situación. Entonces, cuando te encuentras con una actriz que está ahí, que respira, que vibra con la mirada, con la música de la palabra, con la presencia, con todo, pues la verdad es que fue un trabajo magnético de ir profundizando, quitando capas de estos personajes. Entonces, la verdad es que fue un gran privilegio irnos conociendo, irnos volviendo más permeables dentro de los límites que establecen los personajes dentro de la película, del guión, que era lo interesante, ¿no? Esa tensión que va surgiendo, que no sabes quién está seduciendo a quién y cómo, o sea, finalmente esa confusión que se genera y que mi personaje se va desmontando, ¿no? Y se va perdiendo todos los puntos de anclaje, ¿no? Entonces, bueno, ella ejecutaba perfectamente ese rol para ir descolocándome. O sea, un placer, un lujo, y espero repetir y que tenga una carrera larguísima, próspera y maravillosa, porque Amaya es una gran actriz y una muy buena compañera. Gracias, qué ilusión. Sí, al final yo creo que esto es como cuando los trabajos ya vienen hechos bien de casa, se nota muchísimo, y yo creo que el caso de Alex es ese totalmente. En el momento en el que nos conocimos ya había una construcción que, o sea, ya solamente faltaba ahí apuntar un poco algunas cosas, conocernos para ya terminar de cerrar eso. Y lo que ha dicho él, al final era... ya cada uno tenía lo suyo y era ya poner en común, escuchar, estar ahí. Yo creo que nuestras miradas, ahí hay un algo que nos vemos y ya pasan cosas sin tener que decir nada, y eso es un placer. La verdad, ha sido maravilloso y lo he disfrutado muchísimo, a pesar de que fueran justo con Alex escenas muy, muy tensas. Lo hemos disfrutado muchísimo, y es lo que dice él también, ya no sabes ni quién seduce a quién, de lo tenso que es todo, de lo surrealista que ya está siendo todo. Hay un momento, ¿no?, que Ana también hasta describe en un momento dado al juez como alguien hermoso. O sea, esto ya se está desmoronando, ¿no? ¿Cómo va a ser hermoso una persona que te está reteniendo aquí? Pero es entre un odio y atracción sexual y mental también de lo que le está contando Ana, que yo creo que ahí eso yo creo que lo hemos conseguido, y yo creo que se ve en la película. Y yo creo que eso viene sobre todo de vernos y de escucharnos, de mirarnos y dejar que pase. Y en ese sentido, Pablo también nos dejaba mucho, muy libres, lo que hemos dicho antes, ¿no?, de grabar y a ver qué pasa, de grabar 1000 horas y igual había minutos de silencio y no pasaba nada, pero de repente pasa, y luego son recursos que se usan. Y con las chicas... hemos ensayado muchísimo, nos hemos reído fuera de rodaje, dentro de rodaje, nos hemos hecho amigas, somos amigas, y yo creo que es maravilloso. También algo que tenía Pablo en mente, ¿no? Para él eran súper importantes los ensayos, que bailáramos, que cantáramos, que hiciéramos el tonto, que nos fuéramos a tomar algo y que nos riéramos juntas y disfrutáramos juntas. Y yo creo que eso ha sido la clave para poder percibirse en la película la conexión que tienen entre ellas, que al final son amigas, que llevan toda la vida juntas, y nosotras nos conocimos un año antes y algunas menos, porque pues íbamos entrando en diferentes momentos, incorporándonos a la película. Entonces yo creo que es algo que se ve, porque es que al final es una conexión que al final hemos logrado de verdad. Y
y ha sido maravilloso también grabar con ellas. Son todas personas increíbles, Alex también, y yo creo que eso se nota. Cuando un equipo está lleno de buenas personas, se nota y se ha visto, yo creo que también en la película. Y nada, la verdad que con Alex es que no puedo decir nada. Yo creo que se le ve ya en la película, está superior, así que pues eso. Y respondiendo antes que has dicho lo de las brujas, que no te he respondido, tenemos un bagaje, o sea, un bagaje cultural, los vascos, las brujas, o sea, es maravilloso. Yo creo que son unas referentes para nosotras. Y al final, lo bueno de todo esto es que ¿qué es ser bruja? Ojalá todo el mundo fuera bruja. O sea, estoy esperando a que todo el mundo sea bruja, chicos y chicas, porque ¿qué es ser bruja? Hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres, sin molestar a nadie. O sea, es vivir y dejar vivir. Pues ojalá esté el mundo lleno de brujas y brujos. Así que estamos, ojalá pueda ser así. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos.